En principio nosotros nos remitimos a tratar y fundamentar los elementos principales con los que sacamos el despacho por la mayoría, el que por último después se aprobó, donde entendíamos que todo lo realizado a nivel de gastos, de inversiones y de todo lo relacionado con el año 2012 estaba a tono con la realidad, tenía una transparencia absoluta. Esto está corroborado no solo por lo que yo pueda decir o por mis argumentos con los cuales defendimos el despacho de la mayoría, sino también por la actitud de la oposición, una oposición impensada, porque esta vez aparte del Frente para la Victoria, que son nuestros opositores naturales durante todo el año, este año se incorporaron la gente del PRO, como para no aprobar la rendición de cuentas, un hecho bastante llamativo porque es como mezclar el agua, el aceite y el vinagre, es una alianza bastante contra natura, pero en fin, la política da para esas cosas, yo no la justifico, pero uno tiene la obligación de señalarla y además de señalar el detalle ese de que es una cosa bastante complicada de entender. Pero entre los argumentos con los cuales se pretendió en un despacho de la minoría establecer la contraposición a lo que nosotros decíamos, no hubo ninguna observación sobre las inversiones, sobre los gastos. Se habló de unas partidas que fueron enviadas con otro destino, que yo voy a tratar de explicártelo rápidamente para ver que tampoco tenía una base de sustentación sólida, y después en definitiva por un propio pedido del concejal Tesón se votó y no fue necesario seguir en el debate que ya se había extendido hasta la 1:00 y pico de la mañana. La cuestión fundamental era que pasaba por la compensación de partida, donde se nos cuestionaba, tengo los números adelante para evitar equivocarme, no tengo anteojos, así que más o menos los adivino. Se hablaba de 13 millones y pico. De esos 13 millones y pico, nosotros afectamos 7.816.000 pesos a sueldos. Y entrar a discutir ese tipo de cosas me parece realmente de un amarretismo político increíble. Después tenemos algo que se aplicó para cliquear en 1 millón y pico de pesos, 690.000 pesos que fueron asignados a seguridad. Y lo de seguridad no es un capricho, es una intención de reforzar lo que la provincia y la nación no aportan para poder conseguirlo. En otro orden de cosas tuvimos que aportar para los subcentros asistenciales 450.000 pesos, para la planta de residuos 290.000 y casi 200.000 pesos para terminar de completar los gastos que demandó. Los gastos no es una inversión, los gastos son la inversión que demandó mandar a los representantes de Pergamino los Juegos Deportivos Bonaerenses, porque la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene que pagar, no aportó nada. Y lo otro que se nos cuestionaba era que habían quedado 6 millones de la inversión para tierras que eran para utilización de la compra en ese sentido. Pero esos 6 millones de pesos fueron afectados en su totalidad a la compra de los terrenos de la ex Linotex, que ya están en vías de escrituración. A mí me preocupa que cuando se cuestionan estas cosas se lo haga con estos elementos muy poco precisos.